Muy buenos días, querida tripulación. He tenido hoy unos sueños de lo más raro. Algo he soñado al principio, tengo la sensación, pero no recuerdo nada, como haber diseñado algo o haber hecho algo con AutoCAD o SolidWorks o algo así. Algo tecnológico he soñado por ahí. Pero de esto solo tengo la sensación. Sin embargo, luego una cosa que sí recuerdo, no del todo, pero recuerdo. No era yo, estaba viendo en tercera persona lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y el caso es que iban unas personas, pues no sé si dos humanos, sí, iban en un coche como a un centro comercial que podría asemejarse a la zona donde estaba, como el Alcampo de Logroño. Pero bueno, era diferente. Total, que llegan a la zona del aparcamiento y llegan por allí, aparcan. Joder, pues aquí no hay ni Dios y no ven nadie. Van por ahí para preguntar y alguien les dice: no, es que esto es un aparcamiento, pero está como a media hora del hipermercado, una cosa así. Hostia, qué cosa más rara. Total, que van a volver. Bueno, se sientan por ahí y están sentados en unos bancos que hay por allí y tal. Y no sé si están leyendo, mirando el teléfono y de repente se fijan, joder, y ven como todo lleno de sangre, cuerpos descuartizados, la hostia, y bueno, empiezan a salir, bueno, que se van corriendo, tal cual, y en esto y aparece como alguien por allí, que no sé si es el rompepersonas, vamos a decirlo así, para que ya sabéis cómo está la cosa de fina en la red. Y total que bueno, ya desaparece, parece que se calman, ven su coche y tal. Y cuando van yendo a su coche, de repente empiezan a aparecer un montón de gordos que fuman. ¡Hola, soy el gordo! Moviéndose todos así como si fueran espectros o... Sí, soy el gordo que fuma. Había cientos de gordos que fuman por allí moviéndose como zombies. Y así de descojono. Yo creo que ahí es ya cuando me he despertado con los gordos que fuman. Sí, el gordo que fuma. Alguien habrá pensado, este tipo tiene sueños de enfermo mental. Es posible que os parezca un sueño enfermizo y sanguinolento, pero esto tiene su explicación porque me fui a dormir viendo un vídeo sobre el accidente de la plataforma Byford Dolphin. Creo que fue como en los años 80, en la que unos buzos en esta plataforma en el Mar del Norte pues bajaban buceando a 90 metros con la campana de presión y luego en superficie se acoplaban a una cámara hiperbárica donde ellos iban pasando y hacían vida durante 28 días allí seguidos, ¿no? Estaban dentro de la cámara hiperbárica, se metían en la campana de buceo, bajaban y subían. Bueno, la campana hiperbárica está a 9 bares de presión, ¿no? A 9 kilos, porque como bien sabéis, a la altura, al nivel del mar, tenemos 1 kilo, ¿no? Es un diferencial de 8 kilos de presión. Total, que en algún tipo de error, entre otras cosas, no había un sistema de enclavamiento entre la zona de compensación de la cámara hiperbárica y la campana de buceo, ambas a 9 kilos de presión, pues alguien abrió una puerta si se despresurizó. Entonces todos los que estaban dentro a 9 kilos de presión, sobre todo, bueno, pues todos se desparramaron, se grumarizaron, se convirtieron en grumo, y sobre todo el tío que estaba al lado de la puerta, por el huequito de la puerta, pues el vacío que hizo, parte de su cuerpo salió fluyendo por allí y bueno, imaginaros qué panorama. Y otras partes del cuerpo quedaron intactas cuando las presiones se habían equilibrado. Yo creo que de ahí probablemente venga este esperpéntico sueño. Pues el lunes me iré a Mahón y lo dejaré ahí arreglando, pero claro, de momento lo que voy a hacer es pues contaros esta historia y voy a editarlo con el iPad como buenamente pueda. Houston, tenemos un problema. Ha muerto. Bueno, ha muerto, no sé si está muy convaleciente. Resulta que, bueno, me puse a editar y se apagó el ordenador y cuando fui a encender no reconoce el disco duro ni el disco de arranque. Así que lo tengo jodido.
Y verdaderamente estaba con mucha profesionalidad preparando un vídeo sobre el hundimiento del Bayesian, que me habíais pedido algún suscriptor y que bueno, me parecía una cosa interesante, aunque estamos pendientes de saber muchas cosas que no sé si llegaremos a conocer algún día, porque hay mucho intríngulis, parece ser ahí, en ese asunto con el amigo Mike Lynch. Bueno, yo pues eso, estaba documentándome, preparando mucho material y tal, quería pues sacar unos gráficos trabajados en el vídeo y tal, pero la cosa se ha ido a tomar por el culo, porque ahora resulta que no tengo ordenador. Bueno, he hablado con mi hermana, que como sabéis es una bellísima persona, y va a echar un vistazo porque cree que por casa tiene un ordenador así viejete en desuso. Bueno, yo no me acuerdo de qué año es. Tendría que mirar el número que está aquí fuera, porque claro, no arranca el número de serie, pero yo diría que este ordenador, bueno, hombre, tendrá 10 años, ¿no? Bueno, a ver si lo voy a llevar a arreglar, porque esto vale una puta fortuna, claro, yo no pensaba, digo, bueno, pues ahora esto me durará, pues, como todo, hasta que dura. Pero bueno, voy a llevarlo a arreglar, me imagino que valdrá una pasta arreglar este cacharro, pero bueno, es que comprar un chisme de estos nuevo, bueno, podría pasarme a PC también, pero al final, para editar vídeo, pues, si edito no puedo editar con un ordenador de 400 euros porque se va a reventar el pobre cacharro, no. Y bueno, ya he hablado con aquí Mahona y pues lo voy a llevar a una tienda, ¿qué vamos a hacer? Además le iba a soltar los tornillitos para ver si veía, cosa que dudo, ¿no? Pero imagínate que se hubiera desconectado el disco duro. Bueno, ¿sabes? Físicamente, bueno, pues eso siempre lo puedes arreglar. Pero, joder, pese a toda la cantidad de herramientas que tengo, son tan pequeñitos los tornillos Tor que no hay manera de poder abrirlo. Bueno, en fin. Vamos a parir de tripulación. Poco más puedo hacer. Y esta mañana me he levantado deseando ir a nadar. Venga que sí, que tú puedes, que tienes que estrenar la boya. Y aún así he estado buscando las gafas, porque las gafas de nadar, pues la tira de goma, pues resulta que se había podrido y no funciona, no hay tira de goma, no las puedo usar, pero tengo por ahí cabito de 4 milímetros elástico y las quiero reparar, meterles la cinta por detrás. Pero por si acaso tampoco he encontrado las gafas estropeadas, así que debería echarme a nadar ya antes de que la pereza corrompa totalmente mi cuerpo. Seguimos con el vídeo, amigos. No olvides suscribirte si te ha gustado el contenido hasta llegar aquí. Ya sabéis que cada día somos más, tenemos un montón de visualizaciones, ya llegamos prácticamente a las 140.000 visualizaciones al mes, que es una brutalidad para la cantidad de contenido de tripulantes que están a bordo del Resaca, y la verdad es que pues os tengo que dar las gracias, porque es lo mínimo que se puede hacer cuando alguien tiene una audiencia tan fiel y tan de puta madre como vosotros. Bien, no sabemos de dónde ha salido esa campaña publicitaria, se ha salido, como dicen, del propio Metadona, o vete con la piña que vas a ligar. Y bueno, yo supongo, yo no sé el resto de la gente cómo lo interpreta. Yo creo que lo de ligar, la idea es mojar el churro, ¿no? Es que te succionen el ganso. Es una coincidencia, eso sí os lo puedo decir. Esta piña yo la compré antes de que surgiera esta movida el otro día, todo feliz. Estuve con los amigos en el Metadona y me dije, aprovecha para comprar, porque fuimos en coche. Hice una compra buena y aquí tengo un montón de piña para la niña, del niño a tomar por culo. Niña, ¿y qué venís? Aquí tenemos fiesta, alegría. Tengo una tablet Android por ahí, una piti, que aunque sea menos potencia, si rula en la nube el Filmora, pues igual es otra opción, mientras no consiga nada mejor. Y luego prometo, voy a hacer un esfuerzo máximo total para cuando termine. Me voy a ir a nadar, a poner en forma,
voy a poner ahí un guapo para las chavalitas que ven el canal se sientan atraídas por este cuerpo varonil y en forma. Y para no morir de infarto pasado mañana también hay que hacer un poco de deporte en la vida. Y si tienes problemas, pon un resaca en tu vida. El caso es que me he levantado pronto, creo que son como las 10:30 o algo así. Ya Lucifer fuera, todo preparado. Me he lavado el jeto a tomar un café y me voy a poner con el vídeo, que hoy es domingo y tengo que sacaros el vídeo, y con la mierda esta de que lo tengo que hacer con el iPad y a ver cómo me lo puedo montar, porque el iPad este pues tiene muy poca capacidad de almacenamiento y se atasca. Bueno, no, se atasca no, le vuelco los vídeos del teléfono y no puedo volcarlos porque se llena. Entonces, bueno, a ver cómo cojones me lo monto. Total, que después de estar todo el día con el iPad, con la tablet ahí, editando el vídeo, al no funcionar el ordenador, bueno, termino de ya por fin editar con muchas limitaciones durante muchas horas, y cuando le doy a exportar todo el vídeo ya terminado, para exportarlo del editor, bueno, al final del todo se queda frito y se pierde el archivo, o sea, todas las horas de trabajo a tomar por el culo. Y al final este vídeo que estáis viendo pues está hecho con el iPhone 13. O sea, tengo los dedos luxados de estar ahí dándole, los ojos se me han salido de las cuencas oculares y bueno, ahora tócate los huevos. Y en fin, por eso es que este vídeo tenía que haber salido ayer domingo y con suerte va a salir hoy lunes. He madrugado, no sé qué hora es, pero os lo puedo decir, 10:35. Bueno, me he levantado hace un rato, ya he hecho algo y de hecho por eso estoy haciendo esta grabación. Bueno, espero que os plazca el vídeo y va a ser muy difícil que entre semana pueda sacar otro vídeo con estas condiciones. No puedo editar tanto con el móvil porque es que muero en el intento. Pero bueno, vamos a ver si consigo reparar esto pronto. Encima, para colmo, ahora vienen fiestas en Mahón. Pero bueno, voy a empezar a preparar ya el vídeo del domingo que viene, porque voy a necesitar la semana. Pensad que un condenado vídeo de estos que hago de alrededor de 40 minutos, esto me cuesta 15-20 horas de trabajo. Entonces, claro, si hago 2 a la semana estamos hablando de 40 horas, a veces más, a veces un poco menos, pero claro, si quiero navegar o tengo que hacer algo como para... si navego no voy a poder hacer 2 vídeos a la semana. Pero bueno, vamos a movernos porque hay que moverse, porque mi vida no se va a convertir en irte a navegar para resultar que quedarme 40 horas a la semana editando vídeos. Hay que vivir, hay que navegar. Salud y resaca. Bueno amigos, pues voy a echarle una mano a mi amigo de fondeo, que hemos estado aquí echando unas cervezas estos días y comiendo y tal, y resulta pues que tiene el motor que no le arranca, aparentemente se ha quedado sin batería. Entonces, como yo tengo un booster de emergencia para arrancar el motor cuando te quedas sin batería, pues lo vamos a estrenar y vamos a echarle una mano. Venga, vamos allá. Pues nada, aquí estamos con el amigo Jorge. Y vamos a excitar su batería a ver si se pone cachonda y arranca el motor. ¿Con esto? Con el booster. Os voy a dejar, por supuesto, un enlace en la caja de descripción, pues sale muy bien de precio, tiene un descuento y es un booster de muchos amperios. Yo, bueno, uno puede ser rácano, pero recuerda, compra caro, que somos pobres, porque si te compras el que vale 20 euros menos y, joder, no tienes energía suficiente, es como se estira el dinero. Yo lo tengo en la cesta de la compra en Amazon, esperando a que funcione dentro de 5 segundos. Como funcione, le doy a comprar, pero cagando leches. Así somos en Canal Resaca. Y recordad, vais a usar el booster, siempre necesitáis también acompañar de un par de cervezas frías. Esto es fundamental para que la cosa vaya por el buen camino. Venga, vamos allá y lo vemos. Oye, perdonad, pero
Pero lo de la cerveza ha sido un lapsus. Sí, la verdad es que al final, mira, qué rápido cambiamos de decisión y en lugar de tomarnos las 2 cervezas, las hemos metido a la nevera y pelotazo de gin tonic, que todavía es casi hasta más apropiado para arrancar el motor. Hombre, y después si arrancamos, pues habrá que celebrarlo. Bueno, en un momento vais a ver cómo esto funciona. Venga, vamos a darle que se nos hace de noche y si no, no vamos a poder ni grabar. Venga, batería, motor. Bueno, pues cogemos el aparatito, ya le hemos enchufado, bueno, esto simplemente así. Tú en este chisme aquí tienes una lengüeta, pues aquí puedes meter una carga de mechero, aquí puedes cargar por USB o USB-C, lo que quieras cargar tu teléfono si quieres. Y con este USB-C a tu USB del barco, de donde quieras, pues o con el cargador del teléfono cargas el booster. Que le lleva un rato, evidentemente. Pero bueno, tenemos cargado a tope, entonces introducimos el conector EC5 bien hasta adentro y ya nos está marcando el voltaje que tenemos ahí, los 16,2. 16,2. Bueno, esta es la batería de arranque, ya veis que tiene, fijaros qué detalle, tiene más largo el cable del positivo que el del negativo, pues para que no se puedan tocar. No crucen. Entonces, negativo es este. Positivo. Ponemos las pinzas de forma que hagan el mayor contacto posible. Cuanto mayor contacto, lógicamente, pues tiene que pasar mucha electricidad aquí de golpe. Vale. Ponemos esto aquí. Ya lo tenemos. Ya metemos la pinza al positivo y le damos a on. Y dentro de los 90 segundos que se ha puesto esto en marcha, pues que lo hemos conectado, tenemos que arrancar. Y ahora ya, pues nada, le damos a arrancar. Calentar un poco si quieres. Uy. Caliento un poco. Y Ya está, ya le puedes dar. Venga, vamos a dar gas ahí. Nada. Dios bendito. Vale, entonces vamos a hacer otra cosa. Y vamos a arrancar así. Vale, a ver ahora qué es lo que pasa. Le damos a on. No sé qué. Venga, pues para adelante, a ver. Vamos la puta. Yo creo De que... todas maneras, mañana cogemos esta batería y la ponemos a cargar ahí Y la con el ponemos a inversor. Y la cargamos entera, que no ningún daño le va a hacer. No, daño no, todo lo contrario. Como yo tengo paneles solares suficientes para cargar. Sí, para cargar sin poner el motor en marcha, yo tengo un cargador de puerto, lo conecto a mi inversor de potencia y pues de las placas al inversor de potencia 220 al cargador de puerto cargamos esta batería. Bueno, pero vamos a, aunque haya sido nefasto por ahora, el lingotazo de cubata va a caer igual, ¿eh? ¡Hombre! Oh, qué bueno, joder. Me ha dicho Jorge, dice, hago unos gin tonics cojonudos y vamos, no le falta razón, ¿eh? Doy fe de ello. Es que sí, hombre. Aprieta y si no te hidratas puedes morir de deshidratación. Sí, todos los veranos siempre cae alguien de golpe de calor y es por no... Coño, he leído esta Hace mañana... poco, sí. No, solamente... Un tipo que bebió insuficiente cantidad de cubatas y... Que no, en Baleares este verano llevan contabilizados 190 fallecimientos por golpe de calor. Telita. En Baleares solo. Sí, joder, yo vi uno, vino el helicóptero en Francia, en el espigón francés, en Hendaya, hace un par de años, vamos, a la caja de pino. Mirad qué lunaca más roja. Ayer debió ser el día más gordo de que la luna estaba más grande, pero vamos. Bueno, aquí en el Resaca, por donde vamos navegando y fondeando, vamos haciendo amigos. Y aquí seguimos con el bueno de Jorge. Y bueno, ya veis, pues sufriendo una hamburguesita con un poquito aquí de pochado de cebolla, pimiento verde y cerveza, aceitunas, queso. ¿Qué más hace falta? Pues nada. Estamos aquí, por cierto. Y cositas que pican al entrar y al salir. Sí, él es de los que le gusta que pique, no sé si en los dos momentos o solo en uno. No, prefiero el de entrar. El de entrar. No. Y aquí tenemos el cargador Victron mío, que prácticamente no lo había usado nunca, y su batería de motor, que la estamos cargando pues a través del inversor de potencia y mi mini
Bueno, ya conocéis, son las mini paneles solares estos que tengo aquí montados. Bueno, este fundamentalmente y los de ahí adelante que son flexibles y rinden muchísimo menos, ya os habré contado muchas veces. Pero esto es una bomba, os tengo que poner un enlace de esto, aunque no me comisione, porque no me comisiona, porque es de Obramat, pero es que esta puta placa costó 99 euros o algo así, 570 vatios o 24 voltios, y hay un par de culos de unas francesas en el barco de al lado que me voy a tener que meter para adentro para que no me vean mirarlas, y ya sabéis cómo están las cosas, hoy en día te denuncian por cualquier cosa, en fin. Bueno, amigos, pues con el resacapán y con los amigos nos vamos a meter aquí un buen almuerzo. Nos vemos, amigos. ¡Chao! Por cierto, todos somos amigos en Canal Resaca. Suscríbete, no te cuesta nada. Nos ayudas mucho. Un abrazo. Bueno, si bebes no conduzcas y al día siguiente tampoco hagas trabajos mecánicos y te cortes la mano. Bueno, ya veis, pues ha amanecido. Bueno, hace un calor de la hostia y joder. Pues, total, que aquí Jorge ha metido la batería nueva que cargamos ayer y no ha hecho ni hostias, bueno, ¿no? Le has dado, se ha encendido el... Como ni hostias, no me jodas. Mira, la batería en su sitio. No ha hecho ni hostias el motor de arrancar, No, digo. no. Sí, la batería está recién cargada. Entonces le ha dado al contacto, se ha iluminado el contacto, le ha dado la llave y no se ha movido, ¿no? Bueno, conclusión. Estamos soltando el motor de arranque. Y él cuando ha soltado alguna hostia de ahí, pues se le ha ido la mano, ya sabéis que a veces te patina. Y... sí, yo creo que con esto... Me cago en la puta, qué calor, macho. ¡Ay, la virgen! Hostia, más es que... el solazo en la cabeza, me está fundiendo. Eso te lo soluciono yo, pero te voy a quitar luz, ¿eh? No me preocupe. Mira. Se acabó. Oh, bendito sea Se Dios. acabó. Sí. Placer absoluto. Pues entonces, vamos a meter que el otro tornillo ha podido salir con una llave fija plana, pero para esto he tenido que preparar aquí el churro con... Hostia, a ver dónde está la hostia esta, el frontal. Joder, ya lo he perdido. Iluminación. Illuminati. Vale, vamos a ver. A ver, pues llega de milagro, ¿eh? Ahí está, ya enganchado. Y lo que haremos es sacar el motor de arranque, bueno, y ver si no está bloqueado y meterle corriente directa, claro. Si no me va a dar aquí un telele. ¡Ay, wow, me cago en la puta! ¡Wow, la virgen! Bueno, os preguntaréis, coño, ¿cómo está cargando tanta energía? Que realmente no es tanta, 16. Algo está haciendo con estos amperios que entran. Hombre, ¿qué estamos haciendo? Hemos tirado la casa por la ventana y nos hemos gastado 5 eurazos en medio kilo de gambones congelados del Metadona. Hoy es fiesta. Y luego hemos encontrado a 3,30 euros o algo así el kilo de mejillones, que son mejillones de... hostia, son de tu tierra, son catalanes, son de dónde hay mejillón, del delta del Ebro, han dicho, del delta del Ebro. Ahí tienen muscleras. Así que los he visto a 3 y he dicho, bueno, pues a 3 mejillones. Luego lo que voy a hacer, los mejillones, vamos a echar aquí en lo que queda de hacer plancha los gambones, voy a echar ahí pues unos ajitos, un poquito de cebolla morada. Luego voy a echar los mejillones, un pelín de vino blanco y abrirlos ahí. Normalmente los hago, ya os haré algún día los mejillones Pinocho, que suelo hacer, que llevan juliana de puerro, de pimiento verde, de zanahoria y de cebolla. Eso lo rehogas, un poquito de sal, no mucha, claro. Tiras el mejillón encima, le pones un poquito de vino blanco y bueno, te mueres como está eso, ¿eh? Eso lo descubrimos con Maite en la isla de Ré, allí cerca de al lado de La Rochelle, en Francia, y bueno, pues los estábamos comiendo y bueno, pues qué bueno está esto, ¿qué puede llevar? Bueno, pues sacamos la receta pues con sabor y con vista. Y desde entonces eso, no me acuerdo cuándo fue, pero sería el año 2001 o por ahí. Y desde entonces hemos hecho como, no demasiado, pues como 1 millón de veces mejillones Pinocho.
Pues nada, a vivir. Aprovechando que hemos recogido y hemos limpiado todo el barco, vamos aquí a meternos los gambones como Dios. Creía que había una botella de vino blanco, un chardonnay de Villamayor de Monjardín en la nevera, pero yo no sé por qué era un glorioso de vino tinto, que yo... Bueno, y aquí unos chili pickle. Pickle, es hindú, es un picantito que está muy bien, pero este, bueno, no está tan bien. Pero hay uno que es de Mothers, algún día os pondré un enlace, lo que pasa es que está agotado hace un año y pico. Pero verdaderamente que es bueno, ¿eh? Y como cosa curiosa y novedosa, unas cervezas. Eso es, que no había vino blanco, pero bueno, hemos metido una de raspa blanco ahí en la neverita. ¡Salud! Salud y resaca. Raúl. Venga. Bueno, total que el otro día metimos el booster aquí en la propia batería y no arrancó. Y lo que entendemos que ocurre es que hay una mala conexión en el cableado y probablemente en la masa. Y la masa aquí la tenemos aquí. No tiene muy mala pinta, pero vamos a soltar este tornillo para sanear la masa y seguir a ver qué es lo que ocurre, porque seguramente, claro, si no tienes masa y si no hay una buena conexión del cableado de la batería al motor, pues aunque le metas al booster, pues tararí que te vi. Y estamos mirando de arrancarlo directamente metiéndole la pinza del booster en el motor de arranque, pero el problema es que no encontramos aquí el estrangulador manual para poder parar luego el motor, porque entonces igual lo arrancamos y no lo podemos parar, que sería cojonudo. Hasta que se acabe el gasoil, claro. Bueno, ya estamos. Vamos a arrancar el motor. Yo abro la pinza. No, ya está, ya. Mira, con eso ha cogido, ya está. Porque no hace falta mucha chicha para que... Ya tenemos ahora el cable. Vale, ya lo tenemos con cosas de esta. Vale, ahora lo conectamos y luego le meto el booster. A ver, ahora aquí. Vale, ya está. Ahora la otra pinza del negativo a cualquier punto que no tenga pintura en el bloque. Esto, vale. El cable que nos ha quedado, A este mismo tornillo, ¿no? el cablecito este azul, que no nos haga contacto con nada del bloque, porque en cuanto le conectemos el booster... ¿Quieres que le meta cinta aislante? Un pollo de electricidad. No, no, porque lo necesitamos para excitar el automático. Vale, ahora cogemos el booster y conectamos el cable hasta dentro. Vale, ya está. Lo ponemos en on. Empezar a hacer clac clac. Vale, y ahora ya, ¿veis? Hace clac clac y ahora con una sola mano y nos lo llevamos aquí. Os estaré tapando todo, pero tocamos el excitador. ¡Lojo! ¡Lojo! Raúl el mega crack. Raúl el mega crack. Bueno, y así dejas el motor arrancado. Esto es verano, pero si hubiera sido invierno, no tendríamos, así no hubiéramos calentado, así no hubiéramos calentado las bujías, o sea, nos hubiera llevado un rato. No, esto es gracias a las cervezas que nos hemos tomado comiendo, ¿eh? Y al cafecito con hielo y Baileys. ¡Hasta luego, Lucas! Nos hemos calzado como 630 moscas con el matamoscas. Hemos vaciado un tubo prácticamente entero de matamoscas. Vamos, había aquí como 100.000. Yo creo que además, desde que han salido las cabezas de los gambones, ha sido una cosa espantosa. Esto parecía una cochiquera. Y mira que yo soy limpio y ordenado. Bien, bien, amigos. Ayer anoche hubo campeonato aquí. No sé qué sería, pero bueno, el caso es que por fin he conseguido levantarme a comer. 6:35 de la tarde, una cosa así. Y mirad qué bien, al final ayer no nos dio para hacer todos los mejillones. Bueno, ningún mejillón. Nos comimos... Joder, qué color más chungo ha quedado con el aceitito de haber hecho aquí los gambones ayer. Pero bueno, estos
En definitiva, que aún estamos en mes sin R, en agosto, pero bueno, tenemos unos mejillones aquí ya bastante majos, no como los que comí la última vez, que eran asquerosos. Estos son del delta del Ebro. Que a decir verdad, viendo cómo pasa el Ebro por Logroño y después por Zaragoza, no sé yo si es el mejor lugar, pero bueno, la verdad es que los mejillones tienen buena pinta, están bien llenitos y vamos a darles tute. Tutti virutti, joder, qué caliente está esto. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Aquí, comiendo a la hora de los capazos, como decían en mi casa. Bueno, bien, ¿no? Sí, sí, nada, me acabo de preparar los mejillones y bueno, fenomenal. Tuvimos ayer una timba buena aquí, estuvimos con el vecino que no sé dónde andará. Parece que ha sobrevivido porque se ha ido hasta a caminar y todo. Joder. Y nada, sí, ya te veo ahí el taponazo que te metieron ahí, ¿no? La hostia, sí, sí. Joder. Pero bueno, ya se arreglará. Bueno, buen viaje, ¿no? Buena travesía te habéis tenido, ¿qué? Sí, la verdad es que sí. La ida y vuelta. ¿No? Mucho motor al de ir, me dijiste. Bueno, pero bastante vela también, ¿no? Sí. Hombre, a la vuelta gastamos 30 litros de diésel. Ah. Sí, yo estoy ahora a ver si, pues eso, a ver si me viene la cámara y ya me preparo y... Pero bueno, todavía tengo que volver a decentar el barco, porque cada vez que me paro, pues lo engorrino y... y ya no está apto para navegar. Está todo por ahí tirado, bueno, en fin. Un poquito de orden y limpieza hace falta antes de salir a... Sobre todo orden. Va bien. Sí, sí. Por lo menos orden, limpieza. No viene mal, pero sí, por lo menos orden. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Tiráis directos hasta Vilanova? Sí, sí. hasta Vilanova, eh? Sí, sí. Ah, ni paráis en Mallorca ni nada, venga, dale. No, voy a dar la vuelta otra vez. Bueno, pues en las horas... Y que tenéis buen viento ahora, porque para ir de noche es un poco coñazo, ¿no? Bueno, ya... Bueno, es igual. Es igual, ¿no? Sí, realmente el barco navega igual. Porque aquí no va a haber viento hoy, o sea que... Ah, vale. Sí, mañana creo que tampoco, ¿no? O sea que no, sí, es motor y ya está. Lo mismo da, sí. No hemos dicho ninguna o pocas barbaridades, ¿no? O sea que, teniendo en cuenta como habitualmente es el canal de Random, ¿no? Y a ver si coincidimos ya con más tiempo y podemos echar ancla y tal y echar unas cervecitas, ¿no? Que sería lo suyo. Ah, sí, sí. Pues principios de septiembre son ya, pero como en unos 15 días, una cosa así. Ahora que me venga la cámara, no, a ver si, bueno, mañana a ver si ya me levanto pronto y tengo que poner unos parches en la mayor y tal, pero y empezar a recoger para que cuando venga la cámara esté preparado para ir para allá. Porque además no quiero ir más tarde porque van a empezar a cortar, ya cortarán los días. Y son muchas, entonces si te coges muchas horas de navegando por la noche sin luz para cargar con los paneles, pues es más mierda, vaya, o sea... Joder. Sí, con ese de ahí, este de bandera polaca, que tiene el púlpito de proa lo tiene levantado, pues joder, se levanta un día con tormenta y un barco de 12 metros metido contra él, atravesado. Pero el tío se largó y ni dar los papeles, ni documentación, ni datos, ni nada. Sí, sí. Ya te digo, sí. Muy bien. Pues nada, muy bien, muy buen viaje y muchas gracias por haber venido a visitarme. A ver si... Bueno, vamos, nos quedan años todavía. Sí, sí, joder. Bueno, unos cuantos sí. Así que ya coincidiremos para ir cerveza en mano. Pues venga. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y un abrazo. Qué maja la tripulación de Resaca, que han venido como habéis visto, han venido de Cerdeña, han estado en Mahón y se han pasado, han entrado aquí nada más que para saludar. Oye, esto está lleno como de pacharán o de vino, aquí ha habido accidente terrible. Para saludar a mí mismo, a Resaca Raúl. Bien, Mar, pues nada, como prometido, esta cerveceta va a tu salud y a la de tu tripulación. Joder, qué bien me ha entrado, maravilloso. Total que el otro día
Este que soltamos era la cosa principal que fallaba, era ese cable negro con el rojo que es la masa, y estaba suelto el tornillo, entonces así que no arrancaba al primer intento con el arrancador, ni al segundo ni al tercero, vamos. Al tercero sí le metimos el booster directamente al motor de arranque, le hicimos masa con el booster en el motor y evidentemente que arrancó. Bueno, pues ahora lo que... Y se le ha cambiado el relé, o sea, eso es, pensábamos que el relé estaba jodido, le hemos cambiado el relé, pero resulta que no es el relé, debe ser el cable que viene Del contacto. del contacto de la cerradura o algo así. Entonces ahora aquí, donde mismo hace el relé el contacto, nosotros le metemos los cables, puenteamos y el motor arranca. Bueno, pues vamos a ver si con esta brisa que hay puede sacar el barco a vela por la bocana. Y bueno, yo voy en paralelo a él por si tuviera algún problema, o sobre todo, es decir, el problema sería que se quedara sin viento justo en la bocana, ¿no? Que se quedara justo sin viento en la bocana y se fuera contra las putas piedras, claro, eso sería bastante negativo. Entonces, hemos dejado un cabito puesto en la proa, por si acaso, para cogerle yo y poder remolcar. Pero claro, resulta que, por supuesto, está prohibido remolcar también. O sea, no sé hasta qué punto, creo que igual si te estás yendo a las rocas y en ese momento le tiras para sacarlo, igual no te dicen, pero si no, esta operación es lista quinta, autorizado por el gobierno balear, o por el que toque, o el gobierno vasco, o el gobierno de Cantabria, bueno, ya sabéis, el reino de Taifas, pues es lo que tiene. Entonces, por supuesto, también está prohibido. Bueno, voy a ir arrancando, que esto está subiendo cadena ya. He llenado el depósito de gasolina, por si acaso. Y bueno, vamos a ver. No sé qué marca es esto, pero esto vale una puta fortuna. Fijo que está debajo del cata, ¿eh? 7. La France. Vale, pues mira, qué maravilla de auxiliar. Oye. Amanece, amanece. Ya ha amanecido hace rato ya la Virgen. Oh, madre mía, qué madrugón. Está empezando a subir el viento. Eso es cojonudo, ¿no? No viene de donde quiero, pero lo aprovecharemos. Exactamente, como visto. Pruebo. Habrá que salir un poco mar adentro, bastante rato, luego Sí. caer a Favarix y de ahí Eso ya de es. través hasta Mao. Hay que ganar Barlovento, que es lo que siempre ocurre al final. Pues sí, señor. A ver. Ahí anda. ¿Cómo va Tripandi? ¿Cómo va? Voy a Cuidado que si sigues este rumbo te vas hasta Zaragoza. El sonido del tajamar. Gracias por subirme la escalera del baño. Hombre, si es que el que no tiene memoria tiene que tener brazos y pies. Vente conmigo para allá, Sí, sí, claro. Esa era la idea, ¿no? Bueno, pues parece que va a salir fenomenal la vela. Jorgito está haciendo barlovento porque va ahí ciñendo, que bueno, ya no le damos el barco por lo que veo, para separarse de la costa de Sotavento. Y ahora ya pues se pone más a un largo. Y ya pues con una velocidad decentita, yo parece aquí que no parece que se vaya a quedar sin viento en la bocana, que bueno, que es lo que teníamos un poco de miedo, ¿no? Que vaya aquí sin motor como va, que ustedes sabéis que no le funciona la hélice del Selldrive. Bueno, no funciona la hélice. Eje impulsora o el Selldrive, o ambos, es la misma cosa, está jodido. Y
pues eso, claro, imagínate, te quedas sin viento aquí para caminar y a lo que empieza a batir hasta las putas rocas esas, bueno, te da un pasmo. Y por eso estoy aquí, por si acaso fallara el viento y la madre que ponía que echarle y remolcarle, pero ya os digo que tiene pinta de que va a terminar de salir por su propio pie la mar de bien. Bueno, ya he abierto un poquito de rumbo. Epa, joder. Bueno, la he abierto demasiado. Y para afuera. Ahí viene un catamarán de esos baratos por detrás. Baratísimos. Ah, es el que estaba fondeado al lado mío. Ay, madre mía, qué sueño estoy de haberme levantado a las 8 y pico de la mañana. Uf, además he dormido poco, no he dormido mal. Aunque he soñado que tenía entre manos una tía que estaba buena con un culito, estaba buenísima. De hecho, yo creo que era la que sustituyó a Inma del Moral. Ahora no me acuerdo cómo se llama esta. Muy graciosa ella, con unas tetacas bien tiesas. ¡Nos despedimos, Tripandi! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vemos en el mar, con una cerveza en mano! Bueno, pues vuelta para casa. Tengo que... Joder, he visto esta mañana... Madre mía, la banda de babor se me ha metido caracolillo aquí. La zona donde se me cayó la pintura, donde está el epoxi. Joder, hasta los huevos está de caracolillo, qué putadón. Pues este agua de dentro de la bahía, pues llevo aquí muchos días y aquí hay más vida que en el exterior del Mediterráneo. Y así está la cosa. Pero bueno. Y ahora, pues nada, me voy a poner, yo creo que de todas maneras es jueves, tenía que haberlo hecho allá, pero es un trabajazo. Pero bueno, voy a preparar, a ver si no me duermo y hago un vídeo ahora del hundimiento del Bayesian y las cuestiones accesorias, como son, pues que estuviera a bordo Mike Lynch, el otro, Maroto y el de la moto, claro. En fin. Bueno, me estoy muriendo para poder terminar el vídeo con la edición con el teléfono móvil, y la próxima vídeo que tenga el ordenador funcionando os voy a hacer una toma mejor hecha en mi barco de cómo se mete el booster o unas pinzas de arranque en el motor de arranque para arrancar el motor bajo cualquier circunstancia, siempre que tengas gasoil, aire y el motor no haya partido por la mitad, claro.